Bienvenidos y bienvenidas a nuestra primera clase del segundo semestre oficial. De esto estuvimos hablando en nuestro horario de chat. Eso me permitió saber cuánto sabían respecto a este proceso y la relación que tiene con la respiración celular, que fue el mecanismo que vimos la sesión pasada. Bueno, hoy día vamos a entender este proceso tan importante para la vida en este planeta. Básicamente, como el resumen, es el gran proceso que permite sintetizar moléculas orgánicas a partir de materia inorgánica. Y en las estructuras que estamos viendo ahí en el objetivo, eso es un cloroplasto, un organelo de doble membrana, exclusivo de células vegetales, que básicamente se llama cloro porque almacena clorofila, que es el pigmento de color verde. Y bueno, lo que vamos a hacer hoy día es conocer el metabolismo anabólico. Eso significa reacciones químicas que van a estar formando moléculas complejas a partir de moléculas más simples. En el proceso de la fotosíntesis vamos a conocer sus etapas y qué es lo que producen. Bien, entonces a manera de resumen y volver a plantearlo de esta manera, en una hoja de cualquier vegetal, da lo mismo si la hoja es verde o de otro color, siempre vamos a tener dentro de la primera capa de células una empalizada o digámoslo así como una red de células vegetales muy ordenaditas. Esto se hace obviamente para aprovechar de mejor manera la luz del sol que llega desde arriba. Por la parte inferior vamos a tener estomas, que son verdaderas fosas nasales que van a permitir el intercambio gaseoso. Y bueno, cada una de estas células obviamente va a tener cloroplastos, pared celular, vacuola y todos los organelos que tienen las células vegetales. Aquí podemos ver una microscopía, en microscopía, perdón, cómo están los cloroplastos. Veamos que son muy numerosos. Ya hacia la derecha está la representación y además una fotografía con bastante acercamiento, con bastante zoom, de cómo se dispone el interior de un cloroplasto. Y podemos entender que aquí hay diferentes como saquitos apilados. Estos sacos, cada uno de estos se conoce como tilacoides. La columna de saquitos se conoce como grana. El espacio interno del cloroplasto se llama estroma. Bien, no confundir los estomas con los estromas, o el estroma en el fondo. ¿Ya? El estoma era este poro que se abre y se cierra dependiendo si necesitamos o si podemos tener un intercambio gaseoso adecuado. El estroma es el espacio interno de un cloroplasto. Bueno, este es el diagrama en general de la fotosíntesis. También creo que se los mostré. Tenemos dos etapas, las etapas que dependen de la luz o las etapas que no dependen de la luz. Algo importante para entender es que la etapa 2, la que es independiente de la luz, ocurre tanto de noche como de día, porque no depende de si hay luz. En cambio, solo ocurre durante el día la etapa 1, que es básicamente la fotodependiente o la dependiente de luz. Aquí, de hecho, fíjense, el mismo diagrama me muestra que esto necesita luz, necesita agua y produce oxígeno gaseoso. Esta primera etapa se ocurre en la membrana del tilacoide, en la membrana de estos saquitos que tiene por dentro el cloroplasto. Y va a producir principalmente dos compuestos, ATP y NADPH. Esta molécula es muy similar a la que vimos en respiración celular, es un aceptor de electrones, pero fíjense que este tiene un P, el otro era NADH, este es NADPH, tiene una pequeña diferencia. No los confundan, sí. Bueno, el asunto está en que estas dos moléculas que son producidas durante el día van a ser usadas durante el día y la noche en la segunda etapa que es independiente de la luz, que ya va a suceder en el estroma. En el estroma va a suceder el ciclo de Kelvin, que es básicamente el ciclo que va a describir cómo yo recibo y tomo y fijo el dióxido de carbono desde el aire y lo comienzo a incluir en materia orgánica, ¿sí?
El ciclo de Kelvin ah, no es parecido al ciclo de Krebs, pero son ciclos. Por lo tanto, entendamos que desde la base sí tienen algo en común, y es que en base a la repetición infinita de ellos van a poder funcionar. Bueno, a medida que los ciclos vayan sucediendo, yo voy a empezar a formar moléculas como glucosa, ácidos grasos, en el fondo cualquier biomolécula, ¿sí? Cualquier biomolécula. Y bueno, fuera del cloroplasto, yo esto lo voy a poder transformar en cualquier otra y hacer la gran cantidad de materia orgánica que los productores pueden hacer. Bien, ojo, y algo importante es que fotosíntesis es todo el proceso. Bien, desde la primera reacción que ocurre en la fase dependiente de luz hasta la última, que ocurre en la fase independiente de la luz. Bien, de hecho, perdón, también podemos entender por qué es tan importante que las plantas tengan disponibilidad de agua en las mañanas. Y es básicamente porque el agua no se utiliza en la noche, se utiliza solo cuando hay luz. Bien, así que en el fondo regar en las tardes no es tan provechoso porque se va a alcanzar a volatilizar o convertir en gas, en vapor de agua, mientras dure el sol. Y luego, claro, en la noche, si bien la planta lo puede tomar sin ningún problema, lo puede guardar, no es tan eficiente como regar muy en la mañana o tal vez muy en la noche. Bien, si se acuerdan, el cloroplasto era verde porque tenía este compuesto que es verde, que es la clorofila. De esto estuvimos hablando también en nuestro horario de chat y mencionamos varias características de la clorofila. Y es que tienen un grupo hemo muy similar al de la hemoglobina, solo que la diferencia es que en el caso de la proteína y del pigmento de nuestra sangre, eh, el átomo central no es un átomo de magnesio, sino que es un átomo de fierro. Y además tenemos esta cola hidrofóbica con la cual puede interactuar dentro de la misma membrana del tilacoide. Bueno, esto también hablamos, y es que la clorofila es verde precisamente porque no absorbe el verde, significa que lo refleja. Fíjense que, y esto también lo discutimos, la clorofila absorbe colores que son cercanos al azul violeta y al naranjo, colores que en nuestro planeta son súper provechosos porque es básicamente el color intenso del cielo en las mañanas y en el atardecer. ¿Sí? Bien. Y bueno, fíjense que la luz, básicamente lo que hace en la clorofila es excitar electrones, ¿sí? Sacarlos de sus niveles normales de energía, sobreexcitarlos y empezar a traspasarlos, digámoslo así, entre molécula y molécula o entre pigmento y pigmento. ¿Sí? Finalmente, igual va a pasar por un par de clorofila que es especial, pero lo importante es que la luz va a estar excitando electrones y les va a estar entregando mucha energía, mucha energía. Bueno, aquí tenemos básicamente el sistema completo de la fase dependiente de la luz. Fíjense que primero necesitamos luz para el primer paso de todos. Romper agua, convertir agua, H2O, en oxígeno y en protones y electrones. Básicamente el oxígeno queda unido a otro oxígeno y se libera. De hecho, aquí podemos hacer un análisis bastante interesante, y es que el oxígeno que liberan las plantas lo toman directamente desde el agua que nosotros le damos como riego. Y bueno, los hidrógenos se convierten en protones y electrones. ¿Sí? Básicamente los rompemos harto. Y eso es gracias a la luz en un proceso que se llama fotólisis del agua. Foto, luz, lisis, destrucción o rompimiento. Así que la fotólisis del agua es el rompimiento del agua gracias a la luz. O no se confundan, no es el rompimiento de la luz. ¿Ya? Bueno, resulta que
estos electrones que pone el agua, van a estar siendo excitados, claro, y van a estar siendo traspasados entre una diversidad de proteínas dentro de las cuales este esquema destaca la plastoquinona. Este sistema es muy similar al de la mitocondria, que es la cadena transportadora de electrones. Finalmente, fíjense que tenemos de igual manera un peloteo dentro de otra proteína que se llama el citocromo BF, el complejo citocromo, da lo mismo, que va a estar bombardeando protones hacia el espacio tilacoidal, desde el estroma hacia el espacio de adentro del tilacoide. Acuérdense que los tilacoides eran como unos saquitos, entonces esto le está introduciendo protones adentro de esta bolsita que es el tilacoide. Bueno, esto obviamente es gracias a la energía que tienen estos electrones que están súper, súper, súper cargados. Bueno, básicamente pasa por otra proteína que la entrega finalmente a un complejo ferrodoxina, da lo mismo, estos nombres no se los necesitan aprender, vuelve a haber luz, vuelve a haber luz para de nuevo excitar estos electrones que ya con este bombeo de protones perdieron un poco su energía. Y en este nuevo sistema, que se llama fotosistema 1, vuelven a excitarse y con esa energía eh, finalmente producimos NADPH. ¿Ok? NADPH. Por lo tanto, de la fase dependiente de la luz hay que entender dos cosas. Uno, que en el fotosistema 2 va a ocurrir la fotólisis del agua. Aquí vamos a romper el agua en oxígeno, protones y electrones. Estos protones van a quedar en este lado. Los electrones van a ser traspasados entre diferentes tipos de proteínas. Y con la energía que tienen estos electrones que están así absolutamente fuera de sí, van a estar bombeando protones al espacio tilacoidal y van a estar formando NADPH. Bueno, tal como lo vimos en mitocondria, la cadena transportadora de electrones y su subsecuente bombeo de protones hacia el espacio intermembrana en la mitocondria, tenía una principal función y era poder activar la ATP sintasa, que gracias a este, digamos, gradiente electroquímico va a permitir la entrada de estos protones no sin antes formar ATP. Esto entonces es básicamente un esquema resumen de cómo la luz en el fotosistema 2 y en el fotosistema 1 van a estar excitando electrones, ¿sí? En este caso del fotosistema 2 son electrones que van a salir principalmente del agua, pero que pasan principalmente también por los cloroplastos, perdón, por clorofilas, ¿ok? Por clorofilas, que van a bajar su cantidad de energía gracias a este bombeo de protones, y luego la luz en el fotosistema 1 los va a volver a excitar para poder producir NADPH. Bueno, finalmente, insisto, tanto todo el recorrido de estos electrones va a tener dos propósitos: producir NADPH, el aceptor de electrones final, y también ATP, ¿ya? ATP. La producción de ATP no es tanta como para decir, oye, pero tal vez las plantas no necesitan mitocondrias si el cloroplasto puede producir ATP. No es tanto, ¿no es que? No es tanto. Y además, este ATP se forma a partir de un flujo de protones que nacen a partir de una excitación de electrones, no de la alimentación. Por lo tanto, es un sistema que nosotros no podríamos tener. Bien, en pantalla les muestro la forma tridimensional de la enzima Rubisco. Rubisco es la enzima más abundante en este planeta. Rubisco es la enzima encargada de la tremenda función de tomar el dióxido de carbono y fijarlo a una molécula orgánica. Es básicamente un paso fundamental en los ciclos de la vida, principalmente, porque va a tomar dióxido de carbono, una molécula inorgánica, simple, gaseosa, y lo va a estar introduciendo en una molécula que está en un medio acuoso, lo va a estar introduciendo en una molécula orgánica
que puede ser mucho más compleja, que es mucho más compleja que el mismo CO2. Así que Rubisco tiene esta importante misión que en términos simples se le dice fijación del carbono. ¿Ya? ¿Qué es esto? Básicamente parte de la fotosíntesis en su etapa 2, que era la etapa independiente de la luz. Hay una etapa y es que Rubisco también puede tomar oxígeno, ¿ok? Puede fijar entre comillas el oxígeno cuando hay mucho oxígeno en el ambiente o hay poco dióxido de carbono y va a ser un proceso conocido como la fotorrespiración. Pero lo normal, si las condiciones de las plantas no cambian mucho, debiera producirse un equilibrio entre ambos procesos, pero el que nos va a importar ahora es el de la fijación del átomo de carbono. Y fíjense que abajo está el diagrama de cómo lo fija. Toma dióxido de carbono, aquí tiene una molécula que se llama rubilosa 1,5 bifosfato. De hecho, rubisco es una forma de decirle a la rubilosa 1,5 bifosfato carboxilasa oxigenasa. Eh, Ustedes entenderán por qué es mejor decirle rubisco. Bueno, entonces rubisco toma estos dos reactantes y fíjense que lo que hace es tomar este átomo de carbono que tiene un doble enlace oxígeno y enlazarlo con este dióxido de carbono. Para eso necesita tomar un hidrógeno, bueno, no importa. Son intermediarios químicos que no necesitan aprenderse, pero quiero que entiendan que esto está súper definido, determinado, estudiado, y gracias a esta reacción química, nosotros podemos tener dos moléculas de 3-fosfoglicerato que van a seguir básicamente el ciclo de Calvin, porque este es el primer paso del ciclo de Calvin. Fíjense, tenemos 3 dióxido de carbono y aquí tenemos 3 rubilosa 1,5 bifosfato. ¿Por qué con 3? Bien, porque con 3 nosotros podemos sacar una molécula de 3 átomos de carbono. Quiero que entiendan que esto es un ciclo, y al igual que el ciclo de Krebs, no me va a interesar que usted se aprenda los intermediarios de él. Pero sí lo que me interesa es que entienda que detrás hay un calce, ¿ok? Hay un equilibrio y por qué una sustentabilidad también. Si entran 3 dióxidos de carbono, solamente considerando átomos de carbono, están entrando 3 átomos de carbono. Y como están entrando 3 átomos de carbono, en el fondo está entrando uno por cada ciclo, pero en el fondo cuando ya hago 3 ciclos, yo puedo sacar de este ciclo una molécula de gliceraldehído 3-fosfato. Bien, que básicamente si contamos tiene 1, 2, 3, tiene 3 átomos de carbono. Así que, claro, si entro con 3 átomos de carbono en forma de dióxido de carbono, después voy a estar sacando una molécula orgánica de 3 átomos de carbono. Bueno, y fíjense que esto es lo importante. Yo voy a estar utilizando ATP. Yo voy a estar utilizando ATP. Voy a estar utilizando NADPH. Aquí también utilizo ATP. Básicamente, lo que produje en la fase dependiente de la luz, yo lo voy a estar ocupando en esta fase independiente de la luz. Por lo tanto, quiero que entiendan que todo lo que se hizo durante el día sirve solo para alimentar lo que se va a estar haciendo durante el día y la noche, que es el ciclo de Calvin. Y en el ciclo de Calvin solamente tenemos un producto, que es este gliceraldehído 3-fosfato. Ahora, cuando ustedes vean la gran mayoría de diagramas del ciclo de Calvin, van a ver que normalmente esto se multiplica por 6, no por 3. Por 6. Entonces, si ustedes entran con 6 átomos de carbono, tienen el derecho de sacar una molécula de 6 átomos de carbono. Y normalmente, para simplificar las cosas, sacan glucosa. Yo básicamente les estoy mostrando lo que ocurre en realidad. No está mal decir que cada 6 ciclos yo puedo sacar una molécula de glucosa. Es poco preciso, pero no está mal. Y la verdadera razón es que lo que se saca del ciclo es una molécula de gliceraldehído 3-fosfato, que tiene solo 3 átomos de carbono, pero que la gracia está en que cuando yo junto dos moléculas de gliceraldehído 3-fosfato, puedo formar fácilmente una glucosa. Por lo tanto, eh, no está incorrecto decir que cada 6 ciclos yo saco una glucosa, ¿sí? Solo que es bastante más preciso decir que cada 3 yo saco gliceraldehído 3-fosfato. Bien, y obviamente la célula puede hacer lo que quiera con gliceraldehído 3-fosfato. Es como un comodín bastante útil.
puedo formar aminoácidos, puedo formar azúcares, puedo formar ácidos grasos, eh, lo que sea, lo que se ocurra. Por lo tanto, quiero que entiendan que aquí hay un equilibrio muy delicado entre las fases que tiene este proceso. Que en la fase dependiente de la luz, yo voy a estar usando la luz para excitar electrones, para romper la molécula de agua. Y que todo lo que se produzca a partir de estas reacciones químicas, que son principalmente ATP y NADPH, yo las voy a estar utilizando en el ciclo de Calvin y las voy a estar convirtiendo en ADP y en NADP más, para que obviamente sigan como recirculando en estos dos procesos. Y el ciclo de Calvin va a ser el ciclo y el verdadero motor que me va a estar produciendo azúcares principalmente, ácidos grasos, eh, aminoácidos también, tomando dióxido de carbono. ¿Sí? Entonces, lo que quiero que entiendan de este proceso son las dos etapas, pero además que durante la etapa del día yo necesito, aparte de luz, evidentemente necesito agua. Y el dióxido de carbono yo lo voy a estar necesitando tanto en el día como en la noche. ¿Ya? Bueno, finalmente lo que me interesa que entiendan es la relación que tiene el proceso de fotosíntesis con la respiración celular. De hecho, fíjense que son principalmente reacciones opuestas en donde lo que necesita una, la otra lo bota, lo da como resultado de la reacción. Fíjense que la fotosíntesis necesita de agua, necesita de luz solar, de ADP, NADP+, que son los resultados de la segunda fase, básicamente, para formar ATP, NADP y poder formar finalmente carbohidratos. Por lo tanto, ¿qué es lo que verdaderamente se necesita? Necesitamos dióxido de carbono, agua y energía del sol, ¿sí? Y vamos a producir carbohidratos. Bueno, fíjense precisamente que lo que hace la mitocondria es todo lo contrario. Toma los carbohidratos y los convierte en dióxido de carbono y en agua, que son lo que necesita la fotosíntesis. Por lo tanto, bueno, y agua. Claro, está ahí. Lo que quiero que entiendan es que la fotosíntesis nos entrega como resultado del proceso justamente lo que la mitocondria necesita y al revés, la mitocondria da como resultado, como productos de su respiración celular, justamente los compuestos que la fotosíntesis necesita. Por lo tanto, si lo queremos ver de esa manera, es cierto, nosotros necesitamos mucho a los productores, a las plantas o a los microorganismos que hacen fotosíntesis. Pero si lo quieren ver de otra manera, ellos también nos necesitan como animales, no al ser humano, como animales. Porque somos nosotros los que básicamente transformamos lo que ellos votan para convertirlo en lo que necesitan. Y ese delicado equilibrio se puede romper fácilmente um, talando árboles, no cuidando el medio ambiente. Por lo tanto, seamos conscientes de que esto no tan solo es una relación entre procesos, sino que uh, es un estado de la materia de los ecosistemas que es fácilmente eh, rompible, si es que existe esa palabra. Así que eso, lo que me interesa de esta diapositiva es que entiendan que la fotosíntesis y la respiración celular son procesos inversos, son reacciones químicas inversas. Lo que en un sentido se hace, eh, como por ejemplo puede ser la fotosíntesis, en el sentido contrario es respiración celular. Así que eso sería por ahora esta sesión, chicos y chicas. Lo que nos viene en las siguientes sesiones vamos a conocer técnicas de laboratorio para que podamos entender cómo se lleva toda la biología en el fondo a la práctica y al conocimiento y a la investigación. Nos veremos el día lunes con un desarrollo de una actividad respecto a fotosíntesis y hasta entonces cuídense mucho, que les vaya bien. Chao, chao.